Una cariñosísima y cordial bienvenida. Realmente es un gusto poder compartir con ustedes, con nosotros y con usted, amigo televidente, este maravilloso tema que participamos y compartimos en el día de hoy. Nuestro título viene muy al grano, muy al caso con los momentos en los cuales estamos viviendo históricamente. Familias pasando de quebrantos, luego fiesta y bendición. Ya lo notaron, es un proceso. Familias pasando de quebrantos, luego fiesta y bendición. Indudablemente el tema es para ayudarnos un poco a cómo pasar ese proceso, esa transición, ese tiempo en el cual si hemos tenido alguna dificultad del tipo que sea, ¿no? A veces hay dificultades económicas, otro tipo son dificultades emocionales y, por qué no decirlo también, conflictos familiares, de relaciones interpersonales, esposos, padres e hijos, y cómo lograr llegar a tener la victoria. Y justamente tengo aquí modelos espectaculares que son garantizado sello de positivismo y sello de victoria y de éxito. Inicialmente, permítame trasladarle al trasfondo histórico en el cual vivieron dos de los hombres más importantes en la historia de la humanidad y los que pudieron también orientar y ayudar a muchas familias que tenían extraordinarias, terribles crisis. Debo decir antes, pues, en nuestra introducción, que una de las claves importantes es mantener la unidad. La unidad no significa solamente juntarse, pero estar en un mismo corazón. Porque podemos estar juntos. En Colombia algunas veces existe por ahí un dicho, juntos dice, pero no revueltos. En este caso también sería que muchas personas están uniformadas, pero no están uniformes en el corazón. Comprendemos ya un poco de qué se trata el asunto, ¿verdad? Entonces, no solamente la unidad, sino la unicidad de estar realmente juntos. Unidad en la palabra, volver a la palabra. Resumimos, no solamente unidos, pero en unidad. Bien, entonces, vamos a mirar el trasfondo histórico de una crisis que hubo justamente en uno de los reinados donde hubo persecuciones, crisis familiares, etcétera. Y yo quiero que vayamos, por favor, si usted me quiere acompañar, al libro de Nehemías en la Biblia, porque yo sé que este caso o estos casos nos van a ayudar muchísimo para poder llegar a tener una conclusión y una victoria realmente de éxito. Nehemías, por favor, el capítulo 8, allí en el Antiguo Testamento, y en el versículo 1 encontramos parte de este trasfondo. Dice así la Biblia: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron: Esdras el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Dios había dado a Israel. Aquí encontramos ya un buen comienzo. ¿Por qué? Ellos decidieron una alternativa, decidieron una solución, decidieron hacer algo para esa crisis tan terrible que estaban viviendo. Y lo primero que escogieron no fue de pronto una fiesta pagana como la que allá estaban acostumbrados. Permítame decirle, en este trasfondo histórico, el pueblo de Israel había caído bajo la esclavitud y el dominio del imperio babilónico. Y uno de los reyes, Ciro, que se llama también en la historia universal y es conocido así, Ciro el Persa, exactamente, Ciro el Persa, los había dominado, pero resulta que en el imperio babilónico y, por qué no decirlo, también persa, había una cantidad de problemas, porque lo que los historiadores nos cuentan, por ejemplo, acerca del pueblo de Israel, era que ellos se habían dejado permear y habían caído en una vida promiscua, es decir, una vida desordenada, y ellos andaban desesperados emocionalmente, sin esperanza, andaban realmente muy confundidos y angustiados bajo ese imperio. Espiritualmente estaban lo mismo, muchas enfermedades dentro de la nación.
Así que Ciro el persa, en determinada manera, aunque era un rey impío, fue utilizado por Dios para permitirle a Israel ciertos privilegios que antes no tenían. Entre ellos, por ejemplo, restaurar su relación familiar, restaurar, según Ciro el persa, a su manera, como ellos habían acostumbrado a hacer antiguamente con su Dios, que era el Dios omnipotente. Así que Ciro dio unas buenas garantías y hasta permitió que volvieran a reconstruir el templo que por décadas había quedado en ruinas, como muchas, ¿no? Sí, como muchas de las obras que hay a veces en diferentes naciones cuando se hacen contrataciones y pasa el tiempo y las empresas contratistas ahí se agarran la plata, después se declaran en quiebra, dejan las obras comenzando, a veces casi sin comenzar. Y bueno, a Israel le había pasado algo muy, pues digamos, similar a lo que pasa en nuestro tiempo. Entonces, mire lo que hizo, la Biblia nos dice que el pueblo se juntó como un solo hombre. Mire, aquí están juntos, pero luego viene que sí estuvieron revueltos, o sea, no solamente estaban unidos, pero llegaron a estar en unidad. Eso es muy importante. Mire, para que tengamos hogares progresistas, en el sentido sano de la palabra, no los progresistas que están apareciendo hoy por ahí, que son falsos progresistas, sino para que tengamos hogares bendecidos, hogares con abundancia, necesitamos llegar a esta cualidad. Entonces, si se ha perdido la unidad en la familia, a veces hay, por ejemplo, conflictos muy frecuentemente. Tenemos que ayudar en consejería a familias, por ejemplo, donde un hijo o una hija se rebela, está en contra del padre, de la madre, cae en las drogas, vuelve promiscua, o un muchacho. Entonces hay que tratar de volver a reintegrar esa unidad de la familia. Pero de igual manera puede suceder en la pareja y otras muchas cosas más. Algunos dirán, bueno, yo no tengo problemas tan delicados hasta ese extremo, pero sí hay conflictos, sí hay guerra, sí hay oposición dentro de la familia. Y otra parte, una segunda importante, es desacuerdos de simplemente del diario vivir, desacuerdos, por ejemplo, en los planes económicos, los proyectos que se tengan para poder desarrollar algunas de los sueños que hay en la familia, del hijo, de la hija, de toda la familia, de una casa, una decisión económica, desacuerdos, por ejemplo, acerca de la carrera que alguien quiere o no estudiar, o hacer algo con su vida, por ejemplo, uno de los hijos o hijas que no es muy agradable y no sería un futuro, un destino realmente de éxito, sino más bien de fracaso. Todas esas cositas juntas, unas con la otra, entonces ayudan a que a veces la familia, digo ayudan entre comillas, a que la familia vaya hacia el abismo. Pero queremos justamente mirar la metodología, entre comillas, el paso que aquí dieron. Dice, se reunió el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras. Esdras era un líder religioso, un líder que estaba muy angustiado de ver a su pueblo que se había contaminado hasta con un politeísmo. Ya no creían en un solo Dios, sino en una cantidad de dioses, a veces unas tonterías, unas idolatrías, como pasa también en nuestro tiempo, ¿no? Hoy tenemos mucha gente politeísta y no solamente en el campo religioso, sino que su Dios se puede llegar a convertir en una actividad. Y aquí vamos a entrar en una palabra que realmente es muy, muy común en nuestro tiempo y es en el aspecto de la rutinaria vida, en el aspecto tecnológico. La gente a veces cae en esa rutina materialista y se convierten algunas de esas cosas de la rutina, se convierten en lo que se llama realmente su Dios. Bueno, la Biblia dice aquí, se reunieron y dijeron a Esdras que trajese el libro de Moisés, el cual Dios había dado a Israel. Esta parte es muy importante que nos dice la Biblia aquí en Nehemías. Pero el mismo Esdras
cuenta un poquito, porque ellos fueron paralelos, ¿no? Fueron colíderes. Digamos que Esdras era como más el líder religioso, el líder espiritual, emocional, y Nehemías vino a ser como el hombre de la logística, de la realización de las cosas, pero también era un hombre muy consagrado a Dios. Así que en Esdras, y vamos a mirarlo precisamente allí, en el capítulo 3 encontramos algunos aspectos interesantes que nos van a ayudar. Esdras, el capítulo 3 y los versículos 8 y 9, la Biblia dice lo siguiente: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, dice el versículo 8 de Esdras 3, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesús, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años hacia arriba para que activasen la obra de la casa de Dios. Es decir, aquí se está hablando de los trabajos materiales, ¿no? De los trabajos materiales. Jesúa o Yeshua, también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel, para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto a los hijos de Genadad. Y bueno, ahí viene nombrando una cantidad de familias. ¿Qué implica esto? Que no solamente estaban juntos, pero empezó a haber unicidad en criterio de decisiones, de tal manera que esto ayuda muchísimo en el sentido que ellos ya empezaron a tener un mismo sentir en todo lo que estaban haciendo. Entonces, el problema es que la palabra que resume toda la actividad fuera de lo que es la unidad de la familia es el secularismo. Ahora, el secularismo son las actividades diferentes, no es que sea malo, pero hay actividades normales de la vida que son el secularismo. En la medida que las naciones han ido desarrollándose y la ciencia también, pues hay más secularismo. El secularismo, por ejemplo, las actividades propias, entre otras, los deportes es un secularismo, no es malo, por supuesto que no, pero también las actividades del cine, la televisión, lo que vemos en las pantallas como esta que tenemos aquí, lo que vemos, lo que hacemos, las cosas diarias de la vida, el trajín de la tecnología, que ha venido absorbiendo de una manera tremenda al ser humano. Y aquí hay un detallito importante también, mucho cuidado con dejarnos absorber totalmente, que nos domine el secularismo hasta el punto que llegamos a perder nuestra identidad propia, nuestra autoimagen y también la imagen que proyectamos, pero además las relaciones. Esta parte es importantísima. Las relaciones familiares se pueden dañar por el secularismo. Y hoy sí que tenemos ese problema grave. En la medida que hay un dinerito más, por ejemplo, la tendencia es, y sucede mucho, aquí, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, que cada persona tiene un televisor en su alcoba, y por supuesto, no está mal tener un computador, pero algunas personas se meten absortos horas y horas y horas, y apenas si acaso se ven para pasar al comedor a recibir algún alimento, inmediatamente se escapan, y eso que a veces llevan para el momentico de la comida, llevan la tablet, llevan su celular, y ya están los niños de 3, 5, 8, 10 años y prácticamente no se ven las caras, digamos, miran su aparato, comen y vuelven y miran, casi ni se miran a la cara. Entonces, uno de los aspectos de nuestro tiempo es el secularismo, pero por supuesto el secularismo en la época de Esdras y Nehemías llegó a ser una cantidad de actividades que eran malvadas, de promiscuidad, incluso promiscuidad en el sentido de malas palabras, de acciones y hasta promiscuidad sexual. De tal manera que este es el trasfondo de lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Pero acabamos de leer justo que estaban volviendo a qué? Una de las cosas que habían olvidado. Oiga, la gente cómo ha olvidado muchísimo. Estaba esta semana
aquí en Hoover, en Alabama, en una universidad. Y justamente se estaba pues en un pequeño detalle por ahí, en un pequeño comentario, la profesora estaba diciendo que había recuerdos muy lindos de la infancia, por ejemplo, decía ella, acerca de la familia y de un personaje fabuloso conocido en todos los Estados Unidos, no solamente por los cristianos, pero admirado muchísimo por casi toda la nación. Y dijo ella, ¿quién no conoció? Y era como mi héroe en la infancia, el doctor Billy Graham, dijo ella, aunque su cátedra que estaba dando no era de religión, pero ella dijo, era mi héroe, era el héroe de muchas personas. Significa, había tiempo, y ella dijo, llenaba estadios, es cierto, había tiempo para ir, para estar, para escuchar la palabra de Dios. Y esos eran algunos de los héroes. Hoy los héroes son falsos, son inventados. Algunos de los héroes y heroínas son brujos, encantadores, hechiceros, personajes malignos, malintencionados, que con sus supuestos poderes que tienen hacen el daño, el mal, asesinan, destruyen, bueno, todo eso. Entonces, esa es parte, para poner solamente un pequeño ejemplo, del secularismo, ¿no? El secularismo, cómo ha dañado hasta el tiempo para la palabra de Dios. Mucha gente está tan embeída en eso que ni siquiera ya toman la Biblia en sus manos. Escasamente van, por ejemplo, al templo y algunos ni siquiera tienen la Biblia en sus manos. Dicen, no, allá en la pantalla me van a colocar los textos que yo estoy necesitando. Entonces, esta era la situación que había en aquel entonces y por eso la familia se deterioró y por eso la nación toda se debilitó inclusive físicamente, se debilitó en carácter de estabilidad y los enemigos los tomaron como pan comido, digamos, los invadieron y después los controlaron. Es una cosa impresionante, ¿no? Es algo realmente que uno dice, ¿cómo puede suceder esto? Pero pasó. Entonces, cuando una persona, una familia, una sociedad, una nación está muy metida en el secularismo, hasta falsos líderes políticos. Está sucediendo en naciones. Vienen con unos argumentos falsos, tontos, perversos sí, pero unos argumentos a veces estúpidos y la gente ni siquiera tiene tiempo de codificar, de digerir, de razonar. Se tragan todo y vienen a tomarse líderes, gobernadores, presidentes, etcétera, las naciones, y son naciones que están débiles, no solo emocionalmente, no solo espiritualmente, pero además están débiles en la codificación de razonar y de sacar conclusiones realmente ciertas o mejor acertadas, y por eso tenemos en esa debilidad de los pueblos, se pagan las consecuencias. La nación de Israel estaba pagando las consecuencias de sus enemigos, pero ya notamos aquí lo que la Biblia nos dice. En Nehemías, por ejemplo, vamos a mirar el capítulo 8 y los versículos 2 y 3. Vamos a mirar un momentito rápidamente allí. Nehemías, el capítulo 8 y el versículo 2 dice, y el sacerdote Esdras trajo el libro delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está allí en la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de Dios, que era el libro de la ley. Entonces, aquí notamos que hay algo que empezó a suceder interesante. En el versículo 5 de Nehemías 8 dice, abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, toda la nación, todo el pueblo estuvo atento.
Esta es una parte importantísima. Cuando hemos perdido la concentración a causa del secularismo, tenemos que volver. Es uno de los asuntos importantes. Recuerde por qué nuestro título, Familias pasando quebrantos, luego fiesta o algarabía y bendición. Pero unirse es muy importante. Segundo, volver al libro, volver a la palabra de Dios, volver a las raíces para que no seamos estafados, engañados, embaucados, enredados. Y luego hay una parte importantísima. Aquí la Biblia dice, y todo el pueblo estuvo atento. Hay gente que no es atenta con Dios, o sea, ya ha desatendido a Dios. Los valores, ya Dios prácticamente no cuenta. Padres que se han dejado enredar por ese secularismo y la consecuencia es que aparte de que ellos están enredados, el otro problema es que no han hecho que su familia, sus hijos, estén atentos a la voz de Dios. Hay algo que yo en mi vida siempre le agradezco a Dios. Estoy muy contento por eso, porque mi madre siempre estuvo atenta. Esta palabra es clave, la que acabamos de leer aquí. Dice el versículo 3 al final. Estaban atentos al libro de Dios, el libro de la ley. Entonces, uno de los problemas graves de nuestro tiempo en la familia es que se ha perdido la atención. Pues imagínense, estar atento es casi menos que concentración, pero estar atento es lo que nos lleva a la concentración. El pueblo estuvo atento. Estar atento, permítame decirle hoy, es dejar de un lado las distracciones, aún las cosas buenas, sin desecharlas, por favor, no entendamos mal, pero sí volver otra vez a oír la voz de Dios. ¿Qué dice Dios a la familia? ¿Qué le dice Dios a mi vida? ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Oiga, mire, estamos pasando a un cuarto aspecto realmente importantísimo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios nunca es mala. El mismo profeta Jeremías recibió una tremenda revelación. Y Dios decía, y lo habló Jeremías de parte de Dios, y dijo que yo estoy para haceros el bien y no el mal. Es mi voluntad bendeciros. Dios no es un Dios que siempre está ahí mirando a ver a cuál destruye, a cuál mata. No, es la voz de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios es que todos seamos bendecidos, tengamos paz, tengamos ánimo, seamos progresados o seamos prosperados económicamente también. Pero si no estamos atentos, es muy importante que nosotros no vamos a tener victoria en la vida. Muy importante, si no estamos atentos, no vamos a tener victoria en la vida. Es como cuando un estudiante joven, señorita, va a la clase en la universidad y si no está atento, ¿cuál? ¿Se le pasó? En algunas ocasiones, yo no sé a cuántos les sucedió, yo pienso que a muchos, quizá a todos. En un momento dado, el profesor de matemáticas, de cálculo, de química, estaba en el tablero presentando una fórmula, un paso, y con uno solo, que uno perdía, después ya quedaba perdido para resolver de ahí hacia abajo todo el problema. Un solo paso en el proceso, en el análisis matemático de distracción, costaba un 1 en la calificación. Y Dios quiere que nosotros aprendamos a estar atentos, porque Él tiene cosas muy importantes que decirnos. Él quiere la bendición de Dios para tu vida. Él quiere la bendición de Dios para tu familia. Para todos nosotros, la voluntad de Dios es lo mejor. Pero es fascinante. Dice que el pueblo estuvo atento. Empezaron a dejar las distracciones en las cuales ellos se habían entretenido. Ahora, aquí mismo en el versículo 8, por favor, acompáñenme porque esto es realmente muy interesante. Y leían en el libro de Dios, de la ley de Dios, claramente, y ponían el sentido de modo que entendieron la lectura. ¡Wow! ¿Se da cuenta lo importante que es estar atentos? Y dice que entendieron. Estar atentos
es comprender, es el paso para entender. Y aquí me gusta la palabra, dice que entendieron. En el hebreo la palabra es bin, que significa discernir, percibir, considerar, codificar, mire todo lo que tiene, agarrar el ser perceptivo y aún tener intuición. Si usted no lo sabía, solo en el Antiguo Testamento esta palabra entender aparece más de 165 veces y se refiere al proceso de la inteligencia de percibir. Atención, estoy hablando de algo muy importante, proceso. Otra vez, el asunto del ejemplo del problema de química o de matemáticas es un proceso. Si nosotros nos perdemos en un paso del proceso con Dios, podemos terminar en otro lugar diferentísimo a donde habíamos comenzado. Es como los marinos, es como los pilotos, por ejemplo, cuando nosotros estamos en el aire y se llega a perder una coordenada con un pequeño una pequeña diferencia de desviación en el ángulo, uno puede resultar en un lugar totalmente diferente, estrellarse contra una montaña que pensó que no estaba ahí. En fin, quiero hacer la comparación del proceso porque es muy importante. Esta palabra dice, de modo que entendiesen la lectura. 165 veces aparece esta palabra hebrea allí en el Antiguo Testamento. Entonces, para apreciar la gama de significados contenidos en la palabra bin, entonces tenemos que referirnos, y le voy a dar una cita para que usted la escriba, por favor, y la lea en casita, en Primera de Samuel 3:8. Aquí le estoy dejando unas citas que tienen que ver con esto. El Salmo 92, 5 al 7. Salmo, sí, se la repito, Salmo 92, 5 al 7, Proverbios 24, 11, Isaías 40, 21. Bueno, hay otras de Jeremías y Daniel que, mejor dicho, no nos alcanza el tiempo en el día de hoy. Pero esta parte es importantísima. Entonces, el término que aparece docenas y docenas de veces en el Antiguo Testamento. Bien, otro aspecto importante, después de oír la voz de Dios, amigos, déjeme decirle, es el quebranto, el corazón quebrantado. Nehemías 8:6, la Biblia dice, bendijo entonces Esdras a Dios, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron a Dios inclinados en tierra. ¡Uy, wow! ¡Qué tremendo, qué importante! Miren, si hay alguna área donde se ha desviado, por favor, la familia, usted cualesquiera que sea, y que se ha olvidado la humillación, el quebranto, el someterse a Dios, ese es otro paso importantísimo. Recuerda el tema, familias pasando de quebrantos, luego fiesta, algarabía y bendición. Y me fascina lo que dice aquí. Dice que adoraron a Dios postrados, inclinados con su rostro en tierra. El quebranto. Oh, sí, sí, sí. En decisiones, por ejemplo, sobre todo cruciales. Cruciales. Muchas veces, discúlpenme, yo personalmente le he dicho a Dios, Señor, por favor, no quiero andar en mis pasos, llévame en las alas de tu espíritu, llévame, Señor, en las alas de tu espíritu, yo quiero cabalgar en las alas del Espíritu Santo, llévame, Señor, me someto, dile a Dios, me someto, rindo mi familia, pongo mi vida, pongo mis hijitos, pongo el esposo, la esposa, Señor, llévanos a donde quiera que hagamos una decisión que sea en las alas del Espíritu Santo. Y gracias al Señor. Entonces, esta parte es muy importante. Quebranto y humildad en el corazón. Acabamos de leer el versículo 6 y luego vamos al versículo 9. Oiga, esto es espectacular. Por favor, no lo pierda de vista. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas, vea las funciones, la parte religiosa
y la parte política o de gobernación. Nehemías, gobernador, Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es delante de nuestro Dios, no os entristezcáis. Uy, qué maravilla. Acaben con el llanto, acaben con el quebranto, nuestro título de hoy. Acaben con los dolores, los pesares. Ni lloréis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Pero mire, aquí hubo después, en realidad, hubo un llanto de reconciliación. Hubo un llanto de dolor por lo que habían hecho, por los errores que habían cometido, por la forma como se habían desviado tan lejos del propósito de Dios, y por eso eran esclavos. Claro que sí. Por eso ellos habían caído en desgracia, en miseria económica. Los explotaban. Entonces dice que todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. Yo imagino a Ciro el persa, que les dio permiso para hacer todo esto. La Biblia incluso dice en el libro de Isaías, dice: Ciro mi siervo. Y Dios dice: a quien yo haré que cumpla mi voluntad. ¡Wow! Otro texto impresionante. La Biblia dice que el corazón de Dios lo puede tomar, mejor, el corazón del rey, Dios lo puede tomar y a donde quiera lo inclina. El corazón del rey, Dios lo puede tomar y a donde quiera lo inclina. Hay problemas en tu nación, hay problemas en tu patria. Tenemos televidentes que nos están mirando y escuchando, no solamente en Estados Unidos, en Colombia, Costa Rica, en México, al otro lado del mundo, en España, más allá de esas fronteras, hay gente. Entonces, la admonición en el día de hoy: hay problemas en tu patria, hay problemas con los gobernantes, con los dirigentes. Es hora de clamar, es hora de decir a Dios que tome el corazón de esa persona, de ese gobernante, de ese presidente, de ese rey, de ese dictador, y decirle: Dios, inclínalo a donde tú quieras en el nombre de Jesús. Somételo, Dios, si es un personaje malvado. No lo dejes, Señor, que haga esto o aquello. La Biblia dice que el corazón de Dios, del rey, Dios lo toma y lo inclina a donde Él quiere. De tal manera que aquí lo que había era gente voluntariamente poniendo su corazón delante del Señor. Bueno, eso es lo que dice el versículo 2 de Nehemías, el capítulo 8. Pero también podemos mirar un poquito más adelante. Leamos ahora el 3 y ahí adelantico. Dice, Nehemías capítulo 8. Perdón, es el versículo 10. Estoy en el versículo 10. Luego les dijo: id y comed grosuras y bebed vino dulce. Era una especie como de celebración sana, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado. Vea, un corazón generoso, amoroso con el desvalido. Porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque, dijo Nehemías, el gozo del Señor será vuestra fortaleza. ¡Qué impresionante! El gozo del Señor. Y esto es una gran realidad. El gozo de Dios es fortaleza, es fuerza, nos anima, nos levanta. Un corazón triste hasta se debilita, no solo emocionalmente, físicamente también. Ahora mire lo que dice enseguida. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, porque es día santo y no os entristezcáis. El título nuestro de nuevo: pasando de quebrantos, luego fiesta, algarabía y bendición. Pero lo más paradójico, atención a esto, póngale esa palabra al siguiente versículo: paradoja. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Pero luego la Biblia también dice que mientras unos lloraban, oiga, esto es impresionante, mientras unos lloraban y lloraban y lloraban, la Biblia dice
que otros estaban gritando de alegría y que no se podía discernir a lo lejos entre la multitud. Esto es impresionante. No se podía distinguir a lo lejos entre la multitud las voces de los que lloraban y las voces de los que gritaban de alegría. Mire cómo dos reacciones, por eso digo que es la paradoja, ¿no? La paradoja de Dios. Unos lloraban. Uno puede decir, ¿lloraban de alegría? Tal vez sí, de quebranto, de arrepentimiento, lloraban, pero otros gritaban de alegría y el Espíritu Santo era el mismo. No había ninguna diferencia. Era paradoja, pero era una manifestación del poder del Espíritu Santo. Algunos lloraban, yo pienso que por quebranto de sus pecados, de la vida miserable que habían llevado, de entender lo mal que se habían portado, porque realmente lo que la Biblia nos habla de Esdras y Nehemías, y hay uno de los grandes versículos allí, que mientras el pueblo era infiel, Dios seguía permaneciendo fiel. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Tú eres infiel, pero Dios sigue siendo fiel. Ese es el tema que muchos estudiantes y muchos teólogos le han dado a Esdras y a Jeremías. Un Dios fiel frente a un pueblo completamente infiel. Entonces hubo quebranto. En Nehemías, ahí lo acabamos de leer y lo encontramos justamente en ese capítulo, el capítulo 6 y los versículos 9 hasta el 12, que son los que hemos leído. Entonces, veamos algo también muy importante. Esdras, el capítulo 3. Volvamos rápidamente un momentico aquí al libro de Esdras, un poquito más atrás, en el capítulo 3, y vamos a leer allí los versículos 11 al 13. Mire lo que dice Esdras 3, 11. La Biblia dice lo siguiente: y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque se echaban los cimientos de la casa de Dios. Ese es el 11 que ya habíamos mencionado. Ahora el 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas, de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, aquí viene, atención, escríbalo, Esdras 3, 12. Dice: lloraban en alta voz mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Esa es la paradoja. Y el 13 de Esdras 3 dice: y no se podía distinguir el pueblo entre el clamor de los gritos de alegría de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta muy lejos. Tremendo. Ahora, es posible, amigo televidente o alguna familia, que ha habido momentos en que lloran. Lloran por tristeza, pero después lloran por alegría, por quebranto. Y luego gritan de júbilo. Oh, sí, Señor. Estamos viendo familias pasando del quebranto luego a la fiesta y también a la bendición y al júbilo. Vamos a concluir en el día de hoy, gracias a Dios. Vamos a mirar algo muy interesante. Entonces, pasemos esta página del corazón quebrantado. El Espíritu Santo puede hacer cosas que nosotros jamás hemos imaginado. Pero acuérdese, hay que darle lugar de nuevo a la palabra de Dios. Muy importante, muy importante. A mí me fascinó y esta semana estuve justamente mirando lo que sucedió del corazón noble que la Biblia nos dice en la epístola, o mejor, en el libro de los Hechos, acerca de alguien de una congregación, de una comunidad. Y creo que por ahí vamos terminando ya. En Hechos, el capítulo 17, es algo muy interesante acerca de nuestra actitud. Es muy importante nuestra actitud hacia Dios, hacia la palabra de Dios. Y en Hechos 17, el versículo 18 dice lo siguiente, déjelo a usted presente. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos en Berea. Aquí viene esta parte importante, versículo 11. Y estos eran más nobles. Esto me estuvo rondando la cabeza y el corazón. Estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica.
Mire, gentecita más noble, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas o eran así. Eran nobles los de Berea. Parece que tenían buen tiempo, pero además mucha disposición. El problema en Tesalónica en aquel entonces es que, y esa ciudad todavía ya, esas ciudades existen ahora con otros nombres por allá al otro lado del mundo y algunas de ellas en Turquía, imagínense, qué paradoja también. Pero Tesalónica, un lugar donde la gente andaba siempre en un estrés, en un ritmo violento, porque era de mucho comercio, era de mucha industria, de mover, había barcos cerca, esa era una cosa impresionante Tesalónica. Entonces los de Berea eran más nobles. Yo podría llegar a sacar una pequeña conclusión aquí, y es que el secularismo no había invadido todavía tanto a Berea. Los de Tesalónica estaban enjundiosamente endiablados, digamos así, en sus cosas y en la tecnología de ese momento. Insisto de nuevo, no es que sea mala, ¿no? Pero estaban tan entretenidos en su propio estrés, en su propio ritmo de vida, que no había tiempo ni para oír atentamente, ni para las escrituras. La Biblia dice que los de Berea, que eran una provincia, eran una aldea más tranquila, dice que recibieron la palabra con toda solicitud, y la Biblia también dice que eran más nobles. La palabra nobles, en comparación, me hace pensar, y tengamos también cuidado en esto, por favor, sin malos entendidos, sí, sin malos entendidos, me hace pensar que a veces el conocimiento tecnológico, y ojalá tengamos mucho, y haya en nuestras comunidades cristianas verdaderos científicos y todo, pero tengamos cuidado con el secularismo que nos vaya a absorber totalmente y nos vaya a quitar esa casilla que es la que domina a todas las demás, que le pertenece a Dios. Ese es nuestro tema que hemos visto hoy. Yo quiero, mi amigo televidente, ahora al terminar, orar por ti, orar por todos y pedirle al Señor que Dios sobre grandemente en el hogar, en la familia. Si tú eres una de esas personas que de pronto ha llegado a ese punto donde ya no quieres tener nada más con Dios, ora conmigo y dile así en este momento, dile, Señor Jesús, dile, Señor Jesús, te doy gracias, dile, te doy gracias por haberme venido a salvar, muriendo en la cruz con tu preciosa sangre. Señor, sana mi alma, sana mi cuerpo y ayúdame a ser feliz. Dile, restaura Dios mi vida y restaura mi familia. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amigo televidente, Dios te bendiga y esperamos que en una próxima ocasión podamos volver a compartir. Y no olvides, a propósito de compartir, dale un clic en compartir a tus amigos y familiares para que ellos también sean bendecidos. Espero que tengas un buen tiempo en el amor y la presencia de Dios.